un cordial saludo. Una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículos 1 al 16. Vamos a hacer un paréntesis, una pausa en cuanto al estudio que tenemos en el libro de Eclesiastés, pero hoy vamos a estudiar Romanos 16 del 1 al 16. Dice la palabra del Señor así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso. Y, Señor, gracias por tu iglesia y por permitirnos ser parte de ella. Ayúdanos a ser fieles, a servir, Señor, a dar nuestros dones, nuestros talentos y nuestros medios que tenemos, Padre, para apoyarla. Te amamos y te agradecemos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, en el día de hoy quiero traer un estudio que habla sobre la importancia de cada miembro de la iglesia. Repito, la importancia de cada miembro de la iglesia. Todo creyente, el creyente tanto común como el que ya está más avanzado en la vida cristiana, algunas veces tenemos ciertos retos de interpretación al leer o al estudiar nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque recuerde, tenemos diferentes géneros literarios que tenemos en la Biblia. Empezando, ¿verdad?, por la ley, tenemos la historia, la narrativa, la profecía, las cartas, los evangelios, poesía, sabiduría y, bueno, tal vez algunos otros. Y algunas veces, mis hermanos, sin contar también, ¿verdad?, que también hay muchas figuras retóricas bíblicas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando usted lee la Biblia va a encontrar parábolas, va a encontrar hipérboles, va a encontrar, ¿verdad?, alegorías, va a encontrar metáforas, similes y bueno, y todo eso tiene que interpretarse. Ahora, yo decía todo esto, vamos pues a encontrar pasajes que en nuestra lectura que tenemos de todos los días o cuando leemos la Biblia, pasajes, ¿verdad?, que nos llaman la atención porque son listas, mire, listas de nombres, listas de eventos, listas de genealogías, y en este caso el pasaje que acabamos de leer, vemos que es una lista de saludos. Ahora, ese es un reto de interpretación para todos, y ahí es donde siempre debemos de orar, debemos de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría, inteligencia. ¿Para qué? Para poder entender cuál es el mensaje que quiere hablarnos, que quiere darnos a través de esas lecturas. Fíjese que yo muchas veces me pregunto, Señor,
¿qué puedo aprender de estas listas? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo ser instruido en tu palabra de Dios? Porque a pesar, mis hermanos, de que son listas, como dije, de genealogías, personajes, eventos, saludos, es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad y el deber de buscar cuál es su interpretación. Entonces, pues, al pasaje que acabamos de leer, Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 16 y otros pasajes que están más adelante, pueden parecernos a simple vista una lista, mis hermanos, extensa de ¿qué? De nombres, de saludos. Sin embargo, recuerde, eso, mis hermanos, es un pasaje de la palabra de Dios que encierra cosas importantes. Fíjese que en este capítulo que acabamos de leer, y como dije, hay otros versículos más adelante, revela, mis hermanos, de Pablo y de aquellos que servían el lado pastoral, el lado, mis hermanos, humano y el lado comunitario de ¿qué? De la iglesia, mis hermanos. Esa iglesia que estaba compuesta de hombres, de mujeres, con dones, mis hermanos. Y usted ve que ellos sacrificaron, ¿verdad? Lucharon y fueron fieles al Señor. El apóstol Pablo está mencionando a diferentes creyentes, fíjese, creyentes de diferentes trasfondos, o sea, habla a judíos, habla a gentiles, habla a hombres, habla a mujeres, habla a líderes, habla a servidores anónimos, habla a personas que son ricas y otros que son pobres. O sea, que cuando vemos todo eso, nos enseña pues que en la iglesia local, cada creyente, mis hermanos, tiene su lugar y tiene un valor importantísimo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso usted me va a escuchar siempre, porque no todos los que me escuchan son parte de mi iglesia, pero usted va a escuchar que yo siempre voy a decir que si usted no está en una iglesia local, es deber de usted buscar una iglesia local, ser parte de una iglesia local, integrarse en una iglesia local. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando diseñó su iglesia, Él la diseñó para que fuera vivida en comunidad, no como individuo. Ahora, lo he dicho anteriormente, sí es cierto que usted recibe a Jesucristo por fe como individuo, cada persona, pero una vez que usted ha recibido a Cristo, debe de integrarse a la familia de Dios, y para eso lea el libro de Efesios capítulo 2 de los versículos 18 al 20 al 22, 2 de 18 al 22, y nos habla que somos miembros de la familia de Dios y que debemos, hermanos, convivir y debemos de servir. Con eso pues en mente, primeramente vamos a estudiar el valor del servicio cristiano. Si usted observa, dice aquí, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, la única persona en el Nuevo Testamento que se menciona como una diaconisa. Ahora, ella era una servidora, una persona, mis hermanos, que servía en la iglesia local. Mire lo que dice: ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, o sea, a Pablo mismo. Hermanos, no solamente vemos pues a ella, a Febe, ¿verdad? Pero también vemos a otros como a Priscila y Aquila, quienes dice que arriesgaron, expusieron su vida por mí. Eran colaboradores del apóstol Pablo. Ahora, eso puede ser, mis hermanos, que cuando hubo un edicto que salieran todos los judíos y todos los cristianos de Roma, ellos salieron, a Priscila y Aquila, y conocieron al Señor, conocieron a Pablo, etc. Pero fíjese que lo que nos está diciendo pues a mí aquí, mis hermanos, que ellos trabajaron arduamente, sirvieron, mis hermanos, fíjese, en las casas, perseveraron en medio de persecuciones, permanecieron firmes desde que iniciaron en la fe. Y ese es un llamado que se nos hace a todos nosotros.
Vamos a tener en nuestras iglesias momentos en los cuales vamos a pasar por problemas financieros. Vamos a tener tal vez hermanos, hermanas que no asisten o que ya no vienen a la iglesia. Vamos a pasar por situaciones con hermanos, hermanas que están con problemas de salud, tantas cosas. Y ahí es donde la iglesia, mis hermanos, sigue adelante, sigue firme y no debe, ¿verdad?, de parar. Fíjese que eso nos muestra, pues, que la iglesia, como decía yo, avanza. La iglesia no solamente avanza, pero la iglesia que continúa creciendo. Y no solamente creamos, fíjese, que por el predicador o el pastor, no, mis hermanos, la iglesia crece, como usted leyó, ¿verdad? Crece y continúa adelante. ¿Por qué? Por aquellos miembros, hermanos y hermanas que se han comprometido en la iglesia local, que sirven, mis hermanos, y no solamente sirven, pero sirven con amor y que son constantes. ¿Por qué? Porque usted puede ser miembro de una iglesia, pero fíjese que no sirve. Puede ser miembro de la iglesia y no llegar constantemente. Y eso es necesario. Usted observa, son 16 veces mínimas en las cuales Pablo está saludando a individuos, a hombres, a mujeres, ¿verdad? Y les está exhortando y animando a que sigan fieles. Dice que nos saludemos los unos a los otros con ósculo santo, como dice el versículo 16. Nos busquemos y tengamos compañerismo y respeto. El ósculo santo era el beso que se daba entre los hermanos, y lo cual yo creo que es algo que debemos hacer en la iglesia con respeto y cariño. O sea que es importante que nosotros, pues, como miembros de la iglesia, mis hermanos, seamos hombres y mujeres comprometidos, que servimos al Señor y que somos constantes. Ahora, en segundo, vamos a ver algunas características espirituales de los miembros que se mencionaron. Algunas de las características, hermanos, y eso es algo que también nosotros debemos de incorporar en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Si usted pregunta a un pastor qué necesita su iglesia, mínimo le va a decir dos cosas. Necesitamos gente que sea fiel, que sirvan, y necesitamos, como siempre, finanzas. Yo creo que es una de las cosas que más necesitamos. Pero bueno, hermanos, características espirituales de los miembros que se han mencionado. Fíjese que si usted observa los nombres y las descripciones, mis hermanos, podemos percibir de estos creyentes, de esta lista que usted va, que número uno, servían a la iglesia. Servían a la iglesia. Ahora, no solamente, mis hermanos, llegaban y se sentaban, eran espectadores, no, sino que eran, mis hermanos, miembros que participaban activamente. Y tristemente, si usted ha escuchado las estadísticas de aquellos que investigan en las iglesias, se cree que en la iglesia usualmente del 15 al 20% de los miembros de una iglesia están sirviendo. Eso quiere decir que si en una iglesia tenemos 100 personas, 15 a 20 personas son los que están sirviendo, fíjese, fielmente. 80, 85, simplemente, mis hermanos, llegan y no participan. Y yo creo que es algo, recuerde, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor Jesucristo nos ha dado y nos dio ese gran ejemplo. Fíjese que no solamente eso, mis hermanos, pero fíjese que sacrificaban su comodidad y su seguridad. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Dice Pablo que eran colaboradores en Cristo Jesús y expusieron que su vida por mí. Expusieron su vida.
Y no solamente aquí, pero usted encuentra como en la carta de Filemón, tantos hermanos se expusieron sus vidas, se enfermaron, viajaron grandes distancias, se expusieron, ¿verdad?, a muchos peligros con tal de llevar adelante el evangelio. Y hoy nosotros, mis hermanos, no estamos exentos. Debemos de ser fieles, participar, mis hermanos. A veces los hermanos estamos muy cómodos. Hoy tenemos la facilidad de que usted prende a su televisor y puede meterse a escuchar prédicas, o como en este caso usted se mete a las redes sociales y puede ver una predicación, lo cual está haciendo y le agradezco y qué bueno que lo hace. Pero ¿cómo es que usted está siendo parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Sacrificaban su comodidad, su seguridad. Fíjense, mis hermanos, que otra característica de estos miembros es que permanecían, ¿qué?, fieles. Dice Pablo, los cuales han trabajado mucho y que son mis compañeros de prisiones. Hermanos, fieles en medio de las pruebas. Fíjense que eran rechazados muchos de ellos. Eran perseguidos, mis hermanos. Algunos estaban, ¿qué?, en la cárcel. Pero a pesar de estar en la cárcel, mis hermanos, ellos seguían adelante. Yo le he comentado, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una serie de cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Cuando él escribe estas cartas son conocidas como cartas carcelarias. ¿Por qué? Porque cuando él las escribe, mis hermanos, está en la cárcel. Pero ¿sabe qué? Él no perdió el tiempo. Él no estaba quejándose y diciendo, Señor, ¿por qué? Si yo soy tu gran siervo, permites que me pase esto. Hermano, él aprovechó, oró y dio gracias a Dios. La carta de Filipenses es una carta, mis hermanos, en cual el enfoque es el de dar gracias a pesar de las circunstancias. Y estos hermanos fueron fieles a pesar de las cosas que ellos estaban pasando. Otra característica de estos miembros, mis hermanos, es que eran personas que estaban disponibles. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estaban dispuestos a ayudar a los santos en sus necesidades. Y en la iglesia local, mis hermanos, no solamente tenemos necesidades físicas como comida o necesidades, pero hay gente que está enferma, hay gente que necesita oración, hay gente que necesita de una palabra de ánimo. Y usted y yo tenemos que aprender a amar al Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a tener esa disponibilidad. El servir a otros, mis hermanos, es parte del servicio a la iglesia local. Y estos hermanos, a pesar, fíjese, de sus circunstancias, eran colaboradores en Cristo Jesús. Participaban con Pablo para extender la obra del reino de los cielos. Muchas veces nosotros, mis hermanos, no tenemos esa disponibilidad. Vemos, ¿y cómo va a estar hoy? Va a llover, va a ser viento. A veces personas me llaman y me preguntan, pastor, parece ser que hoy va a llover, va a haber servicio. Ahora, hermanos, yo les digo, hermanos, todos venimos al servicio a través de nuestro transporte. Es una pequeña llovizna, una lluvia. Que si el viento, hermanos, no estamos hablando de vientos huracanados, ni estamos hablando de tormentas que van a inundar. Es lógico que si se nos dice que va a haber una gran tormenta y que se va a inundar la ciudad, vientos huracanados, es lógico que tenemos que cancelar. Pero, hermanos, a veces es algo simple. Esta gente, mis hermanos, caminaba, como le he dicho, andaban, mis hermanos, en barcos y a veces algunos de ellos naufragaron, como Pablo. Algunos de ellos, mis hermanos, viajaron por desiertos donde había peligros de ladrones, de fieras, animales. ¿Y sabe qué? Estaban ahí listos.
para continuar adelante. Otra característica espiritual, mis hermanos, de estos miembros es que buscaban ¿qué? Comunión. Por eso dice, salúdense los unos a los otros. Hermanos, búsquense los unos de los otros. La palabra comunión, mis hermanos, quiere decir que nos relacionamos, que venimos juntos a alabar como el cuerpo de Cristo a través de los cantos, a través de nuestras oraciones, a través de la palabra de Dios, a través, mis hermanos, de tener una palabra de ánimo. Muchos hermanos vienen con preocupaciones, vienen con situaciones que han experimentado en su trabajo, en su hogar, y necesitan una palabra de ánimo. Y qué bonito es cuando alguien viene y le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Y el hermano es sincero y le dice, ay, hermano, qué bueno que me preguntas porque sabes que estoy pasando por esta situación. Fíjense, mis hermanos, que la palabra dice, oraos los unos por los otros, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros. Y hay una gran cantidad de expresiones los unos a los otros. Buscaban esa comunión. La fe cristiana, mis hermanos, se vive en comunidad. Y no hay nada más triste de una persona que se llame cristiano y no está en comunidad con la iglesia. Personas, mis hermanos, que vienen a la iglesia y que acaba el servicio, aún ni acaba, estamos en la oración y ya están saliendo. Hermano, o sea, eso no es normal, eso no es bueno. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a tener esa comunión. ¿Por qué? Mire, porque ellos también manifestaban, mis hermanos, un amor fraternal. Un amor fraternal, mis hermanos, es algo bonito que se tiene entre los hermanos. Cuando nosotros tenemos nuestras reuniones, por ejemplo, de varones, cuando tenemos nuestras reuniones de hermanas o nuestras reuniones conjuntas, como sea, ese amor fraternal entre los unos a los otros, tratándonos, mis hermanos, como familia, lo que llamamos como parte, ser de la familia. ¿De quién? La familia de Dios. Y mis hermanos tenían un buen testimonio. Ellos, mis hermanos, eran conocidos como gente que luchaba, como gente, mis hermanos, que conocía al Señor Jesucristo. Unas personas, ¿verdad?, que tanto en la iglesia y fuera de la iglesia eran conocidos como gente que amaba al Señor Jesucristo. Cada uno, mis hermanos, cada una de estas personas que usted leyó, y son nombres que tal vez se nos hacen, ¿verdad?, no son comunes y se nos hacen raros. Pero mire, aportaban algo diferente. Todos estos que son mencionados, mis hermanos, eran necesarios. Cada uno de ellos era necesario igualmente. Por eso en el cuerpo de Cristo es necesario cada individuo. Por mínimo que usted crea que lo que es, usted tiene este deber de incorporarse a la iglesia. Ahora, en tercero, ¿cuál debe de ser entonces la aplicación para la iglesia, mis hermanos, actual, para la iglesia de hoy? Este pasaje nos está confrontando, ¿verdad?, con una verdad esencial. Confronta al creyente con una verdad esencial. O sea, no existen creyentes insignificantes en la iglesia del Señor Jesucristo. Que usted crea que es insignificante es algo que está en su mente, pero todos estos individuos, todas estas personas, de una u otra manera, mis hermanos, formaban la iglesia. Ahora, recuerde, no quiere decir que todos tienen que predicar en el púlpito, no. Tal vez algunos de ellos enseñaban, pero ¿sabe qué, hermano? Muchos de ellos estaban sirviendo, estaban amando a otros hermanos a través de animarlos. Sostenían, mis hermanos, con sus dádivas, oraban,
edificaban. ¿Y sabe qué? La salud espiritual, mis hermanos, de una iglesia para poder ser fuerte y poder tener una salud espiritual, depende de que cada creyente, mis hermanos, se envuelva, entienda su identidad. Usted ahora es hijo o hija de Dios. Y ahora usted tiene esa responsabilidad de formar y ser parte del cuerpo de Cristo. Si usted es parte o miembro de la iglesia local, bueno, entonces ahora le invitamos, ¿verdad?, a que participe y se envuelva. No es cuestión de que me gusta o no me gusta. No es cuestión de que, bueno, tal vez después, cuando ya reciba esto, cuando ya llegue a este punto en mi vida. No, Señor, es importante. Mire, al llegar, mis hermanos, al final de este capítulo 16 de Romanos, comprendemos que este pasaje, mis hermanos, como dije, no es una simple lista de saludos y de nombres. No, es un recordatorio poderoso, mis hermanos, de cómo Dios obra a través de ¿quién? De personas comunes y corrientes dentro de su iglesia. Cada nombre, mis hermanos, mencionado por el apóstol Pablo, representa ¿qué? Una vida entregada, una vida en servicio fiel y una persona, mis hermanos, en obediencia al Señor. Fíjese que si usted lee, Pablo no está destacando títulos, no está diciendo posiciones, no está hablando de logros. No, él está hablando de ¿qué? Está hablando de fidelidad, de sacrificio, de amor, de servicio. Algunos de esos individuos, mis hermanos, abrieron sus casas, dice ahí, eran iglesias. Otros estaban trabajando arduamente. Otros, mis hermanos, a pesar de las pruebas, estaban perseverando. A pesar de las persecuciones, ellos estaban adelante. Todos ellos compartían algo en común, miren. Entendieron que eran parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y asumieron su responsabilidad dentro de esa iglesia. En conclusión, mire, esto nos enseña pues que en la iglesia, mis hermanos, no hay miembros innecesarios, no hay miembros secundarios. Cada creyente tiene un lugar y un propósito, una función dada por Dios. Y cuando cada miembro, mis hermanos, sirve en amor, pues la iglesia, mis hermanos, es sana, la iglesia es fuerte, la iglesia es unida, la iglesia refleja el carácter de Cristo. Este pasaje, mis hermanos, que hemos analizado, nos lleva, mire, a examinarnos a cada uno de nosotros como individuos y como congregación, como iglesia. Pregunta: ¿estoy sirviendo activamente en la iglesia o solamente estoy asistiendo? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi comodidad, mis recursos por la obra del Señor? ¿Busco la comunión con mis hermanos o voy caminando solo? Mi testimonio honra a Cristo dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, Dios no nos llama a hacer grandes cosas a los ojos del mundo. Nos llama a ser fieles en aquellos que Él ha confiado. Tal vez el servicio que tú estás dando no sea visible, pero ¿sabes qué? Es valioso delante de los ojos de Dios. Cuando cada miembro cumple con su función, el cuerpo de Cristo es edificado y ¿qué? Y además de eso, Dios, mis hermanos, es glorificado. Hermano, hermana que me escuchas, si tú conoces al Señor Jesucristo y no estás siendo fiel en tu iglesia, yo te hago ese llamado, ese compromiso. No seas espectador solamente, sé un miembro activo
del cuerpo de Cristo. Vamos a ir en oración. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, por pasajes como este que acabamos de estudiar, en el cual podemos ver, Señor, una gran cantidad de hombres y mujeres que se dispusieron y entregaron sus vidas. Padre, sacrificaron sus medios, dieron, Señor, en amor, sirvieron a tu iglesia. Que esto sea un ejemplo para cada uno de nosotros y que, Padre, seamos nosotros también una iglesia que te honre y te glorifique. Gracias por todo lo que tú has hecho y harás en nuestras vidas. Te amamos, te honramos. Ayúdanos a continuar adelante por fe. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.